Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde hacemos biografías de personajes ficticios. Bien, a partir de esta semana vamos a hacer dos vídeos y va a ser un personaje no ficticio y uno ficticio. Entonces, como nos han pedido los suscriptores, vamos a hacer también biografías de personajes reales bastante interesantes en la historia, aparte de los tan afamados que ya tenemos no ficticios. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer la biografía de Nikola Tesla. Todos estos los pondremos, digamos, las biografías de no ficción tendrán su propia sección en el canal para que también los puedan ver. Vamos a ver esta biografía. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Nikola Tesla nació en Croacia el 10 de julio de 1856 y fallecía en Nueva York el 7 de enero de 1943. Fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y físico estadounidense, pero tenía origen serbo-croata. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo que se desarrollaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la segunda revolución industrial. Su carácter y su enfrentamiento con Edison y el halo de misterio que rodea algunos de sus descubrimientos hicieron que Tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de la década de 1890, con una abundante bibliografía disponible sobre su vida y su obra. Nikola Tesla, como les he dicho, era de etnia serbia, nació en el pueblo de Smiljan, actualmente está en Croacia, en el entonces Imperio Austrohúngaro, y tiempo después se nacionalizaría estadounidense. Tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la Guerra de las Corrientes, se le reconoció ampliamente como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de los Estados Unidos de América. Durante este periodo, la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico de la historia o la cultura popular. Pero debido a su personalidad excéntrica y sus afirmaciones increíbles, a veces eran totalmente inverosímiles o falsas, Tesla terminó relegado al ostracismo y considerado un científico loco. Nunca prestó mayor atención a sus finanzas y se dice que murió empobrecido a la edad de 86 años. Además de su trabajo en el electromagnetismo e ingeniería electromecánica, el trabajo de Tesla más tarde sirvió en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. Llevó adelante estudios que permitirían desarrollar la radio, pero nunca desarrolló este concepto debido a que no entendía del todo la física inherente a este fenómeno. Posteriormente, cuando Guillermo Marconi reclamó los derechos de uso de la radio en plena Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la solicitud, incluyendo en su decisión la restauración de ciertas patentes previas a la de Marconi, entre ellas algunas de Tesla. La unidad de medida del campo magnético B del Sistema Internacional de Unidades, también denominada densidad de flujo magnético o inducción magnética, el Tesla T, fue llamado así en su honor en la Conferencia General de Pesas y Medidas de París en 1960. Su personalidad, su carácter excéntrico y la historia de su experimento sobre transmisión inalámbrica son utilizados por aficionados a las teorías conspirativas para justificar varias pseudociencias, atribuyéndole inventos, hechos o investigaciones que no se corresponden con la realidad. Nikola Tesla era hijo de padres serbios. Como les he dicho antes, nació en el pueblo de Smiljan, cerca de la ciudad de Gospić, en la actual Croacia.
Su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856, pero su padre era Milutin Tesla, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia en la jurisdicción de Sremski Karlovci, y su madre Duka Mandić, una ama de casa de ascendencia serbia que dedicaba parte de su tiempo como científica autodidacta al desarrollo de pequeños aparatos caseros. Se cree que su origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios del valle del río Tara, o bien del noble herzegovino Pavel Orlović. Su madre Duka provenía de una familia ortodoxa domiciliada en Lika y Banija, pero con profundos orígenes en Kosovo. La familia se trasladó a Gospić en 1862. Tesla asistió al gimnasio de Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en 3. Más tarde comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz. Mientras estuvo allí estudió los usos de la corriente alterna y algunas fuentes afirman que se licenció por la Universidad de Graz, aunque la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual dejó de asistir a clases. En diciembre de 1878 abandonó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería, trabajo que desempeñó durante un año. Durante este periodo sufrió una crisis nerviosa. Posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios en la Universidad Carolina en Praga, a la que asistió durante el verano de 1880. Allí fue influido por Ernst Mach. Sin embargo, después de que su padre falleciera, dejó la universidad completando solamente un curso. Tesla pasaba el tiempo leyendo muchas obras y memorizando libros completos, ya que supuestamente poseía una memoria fotográfica. En su autobiografía relató que en ciertas ocasiones experimentó determinados momentos de inspiración. Actualmente él se creía que también tenía algo llamado sinestesia. La sinestesia presenta síntomas similares. Tesla podría visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema, incluyendo todas las dimensiones, antes de iniciar la etapa de construcción, una técnica algunas veces conocida como pensamiento visual. En 1880 se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás en una compañía de telégrafos, la Compañía Nacional de Teléfonos. Allí conoció a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central eléctrica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía y fue más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo con ciertas fuentes, era un repetidor telefónico o amplificador, pero según otros pudo haber sido el primero. En 1882 se trasladó a París para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison, diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Según su biografía, en el mismo año concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. Después, en junio de 1884, después de la muerte de su madre, llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Y solo llegó con una carta de recomendación de Charles Bacelor, un antiguo empleador. En la carta de recomendación a Thomas Edison, Bacelor escribió: "Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y el otro es este joven". Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía. La carrera de Tesla progresó rápidamente. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Tesla afirmaba que le ofrecieron $50.000 por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. En 1885, cuando Tesla preguntó acerca de su remuneración, Edison replicó: "Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense", rompiendo así su palabra.
Con un sueldo de solo $18 a la semana tendría que haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido. La oferta era igual al capital inicial de la compañía. Renunció a su empleo de inmediato cuando se le denegó aumentar su salario a $25 semanales. Así pues, poco después, necesitado de trabajo, se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía Edison por un corto periodo de tiempo, que aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de corriente alterna. En 1886 Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su propio proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, que presentó en el American Institute of Electrical Engineers, el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Sin embargo, Galileo Ferraris había desarrollado el mismo diseño varios meses antes de manera independiente. En el mismo año desarrolló el principio de su bobina de Tesla y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. La demostración de Tesla de su motor de inducción y el posterior otorgamiento de la patente por parte de Westinghouse, ambos en 1888, se produjeron en el momento de la competencia extrema entre las compañías eléctricas. Las tres grandes empresas, Westinghouse, Edison y Thomson Houston, intentaban crecer en una economía capitalista de negocios intensivos, mientras que financieramente se socavaban unas a otras. Incluso hubo una campaña de propaganda denominada Guerra de las Corrientes, con Edison Electric tratando de afirmar que su sistema de corriente continua era mejor y más seguro que el sistema de Westinghouse. Competir en este mercado significaba que Westinghouse no dispondría inmediatamente de los recursos en efectivo o de ingeniería para desarrollar el motor de Tesla y el sistema polifásico relacionado. A principios de 1891, George Westinghouse explicó sus dificultades financieras a Tesla, en términos contundentes, diciéndole que si no cumplía con las demandas de sus prestamistas ya no tendría el control de Westinghouse Electric, y Tesla tendría que tratar con los banqueros para intentar cobrar sus futuros derechos. Las ventajas de que Westinghouse continuara defendiendo su motor probablemente parecían obvias a Tesla y aceptó a liberar a la empresa de la cláusula de pago del canon del contrato. 6 años después, Westinghouse compraría la patente de Tesla por un pago de $216.000, como parte de un acuerdo de intercambio de patentes firmado con General Electric, una compañía creada a partir de la fusión de Edison y Thomson Houston en 1892. El dinero que Tesla obtuvo de la licencia de sus patentes lo hizo económicamente independiente y le proporcionó el tiempo y los fondos necesarios para perseguir sus propios intereses. En 1889, Tesla se mudó a la tienda de Liberty Street que Peck y Brown habían alquilado y durante los siguientes 12 años trabajó en una serie de talleres, laboratorios en Manhattan, como un laboratorio en el 175 de Grand Street o como en el cuarto piso del 33-35 South de la Quinta Avenida. Tesla y su personal contratado realizarían parte de su trabajo más importante en estos talleres. El 30 de julio de 1891 Tesla se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a la edad de 35 años. Instaló su laboratorio en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York y en ese mismo año lo trasladó a la calle Houston con 46 Este. En este lugar, mientras realizaba experimentos sobre resonancia mecánica con osciladores electromecánicos, generó resonancia en algunos edificios vecinos y aunque debido a las frecuencias utilizadas no afectó al suyo, sí generó quejas ante la policía. Como la velocidad del resonador creció y siendo consciente del peligro, se vio obligado a terminar el experimento utilizando un martillo, justo en el momento en que llegaron los agentes. También hizo funcionar lámparas eléctricas en 2 lugares de Nueva York, proporcionando evidencia para el potencial de la transmisión inalámbrica de energía. Algunas de sus amistades más cercanas eran artistas, como su amigo Robert Underwood Johnson, editor del Century Magazine,
o incluso también Tesla fue influido por temas de filosofía y doctrina hinduista. En el verano de 1889, Tesla viajó a la Exposición Universal en París, donde se enteró de los experimentos de Heinrich Rudolf Hertz, realizados entre 1886 y 1888, que demostraron la existencia de radiación electromagnética, incluidas las ondas de radio. Encontró este nuevo descubrimiento refrescante y dedicó bastante tiempo a explorarlo más a fondo. Al repetir y luego expandir estos experimentos, intentó alimentar una bobina de Ruzkov con un alternador de alta velocidad, que había estado desarrollando como parte de un sistema de lámpara de arco mejorado, pero descubrió que la corriente de alta frecuencia sobrecalentaba el núcleo de hierro y fundía el aislamiento entre los devanados principales y secundarios en la bobina. Para solucionar este problema se le ocurrió su bobina de Tesla, con un espacio de aire en un lugar de material aislante entre los devanados primarios y secundarios, y un núcleo de hierro que se podía mover a diferentes posiciones dentro o fuera de la bobina. Después de 1890, Tesla experimentó con la transmisión de potencia mediante acoplamiento inductivo y capacitativo, utilizando altos voltajes de corriente alternas generados por su bobina, e intentó desarrollar un sistema de iluminación inalámbrico basado en acoplamiento inductivo y capacitativo, y realizó una serie de demostraciones públicas donde encendió tubos de Geissler e incluso bobinas incandescentes en un escenario. En 1893, en San Luis, Tesla dijo a los espectadores que estaba seguro de que un sistema como el suyo podría eventualmente conducir señales inteligentes o incluso energía eléctrica a cualquier distancia sin el uso de cables, al conducirlas a través de la Tierra. Tratando de encontrar una forma mejor de generar corriente alterna, Tesla desarrolló un alternador accionado con vapor. Lo patentó en 1893 y lo presentó en la Exposición Mundial Colombina de Chicago de ese año. El vapor era forzado hacia el oscilador y se precipitaría a través de una serie de válvulas, empujando un pistón unido a una armadura hacia arriba y hacia abajo. También a principios de 1893, el ingeniero Benjamin G. Lamb de Westinghouse había progresado mucho desarrollando una versión eficiente del motor de inducción de Tesla, y Westinghouse Electric comenzó a calificar su sistema polifásico como completo, como el sistema Tesla Polyphase. Creían que las patentes de Tesla le daban la prioridad sobre otros sistemas de corriente alterna. En 1893, Edward Dean Adams, que encabezaba la compañía que explotaría el salto hidroeléctrico de las cataratas del Niágara, solicitó la opinión de Tesla sobre el sistema que sería mejor para transmitir la energía generada en las cataratas. Durante varios años hubo una serie de propuestas sin concursos abiertos sobre la mejor manera de usar la energía, y Nikola Tesla fue uno de los consultores que dio validez a todas esas ideas. En 1895, Edward Dean Adams, impresionado con lo que vio cuando recorrió el laboratorio de Tesla, aceptó ayudar a fundar la empresa Nikola Tesla, creada para financiar, desarrollar y comercializar una variedad de patentes e invenciones anteriores de Tesla, así como otras nuevas. Encontraron pocos inversores, dado que a mediados de la década de 1890 se vivía un momento difícil desde el punto de vista financiero, y las patentes inalámbricas de iluminación y osciladores que se establecieron en el mercado nunca se materializaron. La compañía manejaría las patentes de Tesla en las décadas siguientes. En la madrugada del 13 de marzo de 1895, el edificio de la Quinta Avenida Sur que albergaba el laberinto de Tesla se incendió. El fuego comenzó en el sótano del inmueble y fue tan intenso que el laboratorio de Tesla, situado en el cuarto piso, se quemó y colapsó el segundo piso. El incendio no solo retrasó los proyectos en curso, sino que también destruyó una colección de notas tempranas y material de investigación. En 1894, Tesla empezó a investigar con lo que después se llamaron rayos X. Pero en el incendio que hemos hablado antes, en 1895, se perdió todo su trabajo. Según afirmó el propio Tesla, mientras tanto, en noviembre de ese mismo año, el científico alemán Wilhelm Röntgen concluía su extensa y sistemática investigación de los rayos X, publicando sus conclusiones en 1895.
La primera publicación de Tesla sobre los rayos de Röntgen data también de 1895. En 1898 Tesla demostró en público un barco que controlaba usando un radiocontrol basado en un cohesor que denominó telautomatón durante una exposición eléctrica en el Madison Square Garden. La multitud que presenció la demostración hizo afirmaciones escandalosas sobre el funcionamiento del barco, tales como magia, telepatía o que estaba siendo pilotado por un mono entrenado oculto en su interior. Tesla aprovechó la oportunidad para demostrar aún más la teleautomática en una conferencia pronunciada en Chicago mientras viajaba a Colorado Springs el 13 de mayo de 1899. Desde la década de 1890 hasta 1906, Tesla gastó gran parte de su tiempo y fortuna en una serie de proyectos para desarrollar la transmisión inalámbrica de energía. Fue una expansión de su idea de usar bobinas para transmitir la potencia que había estado demostrando en la iluminación inalámbrica. Para él era un procedimiento para conseguir una forma de transmitir grandes cantidades de energía en toda la Tierra. En 1899 Tesla se traslada a un laboratorio en Colorado Springs, Estados Unidos, para iniciar sus experimentos con alta tensión y mediciones del campo eléctrico. Durante los 8 meses que estuvo en Colorado Springs, Tesla escribió notas con una detallada descripción de sus investigaciones día a día. Allí dedicó la mitad de su tiempo a medir y probar su enorme bobina Tesla y otro tanto a desarrollar receptores de pequeñas señales y a medir la capacidad de una antena vertical. En su laboratorio de Colorado Springs observó señales inusuales que más tarde creyó podrían ser evidencia de comunicaciones de radio extraterrestre provenientes de Venus y Marte, pero en principio nunca se llegó a demostrar. En enero de 1990 dejó lo que es Colorado Springs y hizo un nuevo traslado. Tesla recorrió a partir de aquí Nueva York tratando de encontrar inversiones para lo que pensó que sería un sistema viable de transmisión inalámbrica. En marzo de 1901 obtuvo $150.000 de JP Morgan a cambio de una participación del 51% sobre cualquier patente inalámbrica generada y comenzó a planear la instalación de la torre Wardenclyffe para ser construida en Shoreham, Nueva York, de unos 160 kilómetros al este de la ciudad. En julio de 1991 había expandido sus planes para construir un transmisor más potente para pasar por delante del sistema de radio de Marconi, que Tesla pensó que era una copia de su propio sistema. Se acercó a Morgan para pedirle más dinero y poder construir el sistema más grande, pero Morgan se negó a proporcionar más fondos. En diciembre de 1901, Marconi transmitió con éxito la letra S de Inglaterra a Newfoundland, derrotando a Tesla en la carrera por ser el primero en completar dicha transmisión. Durante los 5 años siguientes, Tesla escribió más de 50 cartas a Morgan implorando y exigiendo fondos adicionales para completar la construcción de Wardenclyffe. Continuó el proyecto durante otros 9 meses en 1902. La torre se erigió en su totalidad hasta alcanzar los 57 metros de altura. En julio de 1902 trasladó sus operaciones desde el laboratorio de Houston Street a Wardenclyffe. Los inversores de Wall Street estaban poniendo su dinero en el sistema de Marconi y algunos medios de prensa comenzaron a volverse contra el proyecto de Tesla alegando que era un engaño. El proyecto se detuvo en 1905 y en 1906 los problemas financieros y otros eventos pudieron llevar a Tesla a sufrir un ataque de nervios. Tuvo que hipotecar la propiedad Wardenclyffe para cubrir sus deudas en el Waldorf Astoria, que finalmente ascendieron a $20.000, aproximadamente $500.000 de hoy en día. Perdió la propiedad por ejecución hipotecaria en 1915 y en 1917 la torre fue demolida por el nuevo propietario para hacer del suelo un activo inmobiliario más viable. Después de que Wardenclyffe cerró, Tesla tuvo algunos proyectos como una turbina sin álabes de 200 caballos de potencia y capaz de girar a 16.000 revoluciones por minuto. Además, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los británicos interceptaron el cable telegráfico transatlántico que unía los Estados Unidos con Alemania.
para controlar el flujo de información entre los dos países. También trataron de cortar la comunicación inalámbrica alemana desde y hacia los Estados Unidos, haciendo que la empresa estadounidense Marconi demandase a la compañía de radio alemana Telefunken por infracción de patente. En 1915 Tesla intentó demandar a la compañía Marconi por infringir sus patentes de sintonización inalámbrica, pero no llegó a buen puerto. El 6 de noviembre de 1915 hubo rumores sobre que le iban a dar el premio Nobel, pero en principio fue eso mismo, un solo rumor. Y tuvo algunas otras ideas como que intentó comercializar varios dispositivos basados en la producción de ozono. Teorizó la aplicación de electricidad que la aplicación de electricidad al cerebro mejoraba la inteligencia. En 1928 recibió la patente para un biplano capaz de despegar verticalmente. Un avión eVTOL que, tras ser inclinado gradualmente a través de la manipulación de dispositivos elevadores, una vez que había despegado era capaz de volar como un avión convencional. Pensó que el avión se vendería por menos de $1000, aunque fue calificada como una aeronave poco práctica. El 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, Tesla murió solo en la habitación 3327 del Wyndham New Yorker Hotel. Como se supo decir, como no se preocupó mucho por sus finanzas, dicen como que murió bastante arruinado. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.